Es el momento de parar. Este 28 de abril, En toda Colombia. El Nacional de Paro convocó para el próximo miércoles 28 de abril el Gran Paro Nacional por la Vida, Paz, Democracia y contra el paquetazo de Duque. En el tema de la vida, condenamos la violencia venga de donde provenga y exigimos al gobierno que cesen los asesinatos de los líderes sociales. Además, impulsamos y defendemos los acuerdos de paz y exigimos el cumplimiento de lo pactado entre las partes y con las víctimas del conflicto. En el tema de la democracia, decir esto. El pasado 31 de marzo se cumplieron 6 años del fallecimiento del maestro Carlos Gaviria. Para él un homenaje recordando su pensamiento. Por ejemplo, el maestro siempre sostuvo que había que construir una democracia auténtica, porque lo que hay hoy no lo es. Y no lo es, entre otras razones, porque si la democracia es el gobierno de las mayorías, y esas mayorías viven en situación de pobreza y miseria, significa que estamos ante un sistema profundamente desigual. Evidencia de esto es lo que se ha denominado como el paquetazo de Duque, una serie de medidas de todo tipo, diseñadas para empobrecer más al grueso de los colombianos, favorecer a una minoría y privilegiar al capital extranjero por sobre el trabajo y la producción nacional. En el marco de lo anterior, no es que el país viniera funcionando bien y que por la pandemia todo empezó a funcionar mal, como lo pregona el gobierno nacional. Ya a finales de 2019 teníamos una tasa de desempleo de 10.5 y en marzo de 2020 la cifra subió a 13. En abril ya se había duplicado, tasas superiores a Brasil, a Chile y a Perú. En 2019 ya teníamos tasas de informalidad del 60%, personas que si no salen al rebusque a la calle no comen. Y a la par de esto, a principios de la pandemia, Duque le regaló $500 millones a los bancos. Mientras, en el transcurso de la pandemia, más de 500.000 negocios se quebraron. Y el único salvavidas, que fue el subsidio a la nómina, solo le llegó al 9% de las pequeñas y medianas empresas que generan el 80% del empleo en Colombia. En contraste con esa situación, a octubre de 2020, las utilidades del sistema financiero sumaron más de 24 billones. Es decir, mientras al grueso de los colombianos les va muy mal, al capital financiero le va supremamente bien. No en vano, en las redes sociales circula una noticia del diario El Tiempo titulada «Conozca cuáles son las técnicas de los atracadores para robarlo», a lo que alguien con mucho tino respondió: «La más usada es decir menos impuestos, más salarios», haciendo alusión al lema de Duque en campaña con el que engañó a mucha gente. Prueba del engaño es la actual reforma tributaria, que pretende aumentar el IVA al 19% e incluir productos como el chocolate, la pasta, las harinas, entre otras, y con esto recoger más de 10 billones. Y por concepto de declaración de renta para personas que ganan más de 2.5 millones de pesos, otros 14 billones. Lo que contrasta con lo que indica el estudio de los economistas colombianos Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Spitia, que indica que los super ricos pagan por declaración de renta menos que los ricos, y los super ricos, que son el 0.1% de los más ricos, que pagan menos que los super ricos. Este es el país al revés, en donde pagan más los que menos tienen y no pagan poco los que más tienen. Entre otras razones, porque hay más de 230 tipos diferentes de exenciones tributarias. Como indica el profesor Mario Valencia, en Colombia pagan más por impuestos un profesor universitario que un especulador financiero. Para finalizar esto, el gobierno Duque compró aviones de guerra por un valor de 14 billones de pesos, que si ustedes lo comparan es todo lo que se recogería por concepto de declaración de renta o mucho más de lo que se recogería por IVA. Es decir, la reforma tributaria es para el aparato militar y para tapar el hueco generado por las gabelas que le dan al gran capital. Porque la inversión para atender la pandemia ha sido muy baja, menos del 2.8% del PIB, mientras en el mundo 105 países gastaron más, por ejemplo Perú y Argentina al 6% y Chile el 10%. Para que se hagan una idea, el presupuesto para educación en medio de la pandemia desde que inició esta y para la alternancia es de 360.000 millones de pesos, 38 veces menos que lo gastado en aviones y que debe alcanzar para más de 40.000 sedes que da a nivel nacional. En promedio 600.000 pesos mensuales si se cuenta únicamente con 12 meses y entre más pase el tiempo más se reduce estos recursos. Muy tacaños con la educación y amplios con lo militar. Lo anterior y mucho más implica que debemos movilizarnos,
Desde luego entendemos que estamos en un momento complejo de la pandemia y que eso implica que hay que ser estrictos con los cuidados, pero en medio de ello debemos ser creativos para manifestar el descontento, salir en vehículo con la ocupación del 50%, a pie con el distanciamiento y los elementos de protección personal o a través de redes compartiendo masivos mensajes de apoyo, pero a parar para avanzar.